Parte 1. Lo que no debería existir esta noche. Vamos a hablar de algo que no debería existir. Algo que, si es real, cambia por completo todo lo que creemos sobre la realidad, sobre la identidad, sobre lo que significa ser humano porque existen. Lugares que no aparecen en los mapas por una razón no porque no existan, sino porque nadie quiere encontrarlos. Hay ciudades que desaparecen de los registros oficiales, barrios que se borran de la memoria colectiva, comunidades enteras que existen en el límite de lo que puede. Documentarse a uno de esos lugares es el condado Mandela aparentemente normal. Casas comunes, calles tranquilas, familias viviendo rutinas simples, a niños yendo a la escuela, vecinos saludándose, mercados abiertos, luces encendidas por la noche, todo exactamente como debería ser. Pero bajo esa normalidad, algo creció durante mucho tiempo, observando, aprendiendo, esperando, y cuando finalmente actuó, ya era demasiado tarde para darse cuenta. En parte 2, las primeras señales, todo comenzó con pequeños reportes en detalles. Insignificant personas afirmaban que sus familiares estaban actuando de forma extraña, no agresiva, no violenta, solo incorrecta, como si alguien estuviera interpretando un papel, sin entender completamente cómo hacerlo. En respuestas con pequeños retrasos, sonrisas sostenidas por demasiado tiempo, miradas que no transmitían nada, vacías, desconectadas, como si detrás de esos ojos no hubiera nadie. Una mujer describió que su marido había regresado de un viaje de negocios diferente, no en el sentido físico. El rostro era el mismo, la voz era la misma, pero algo fundamental había cambiado. Él conocía todos los recuerdos, todos los detalles, todas las historias compartidas, pero cuando ella lo tocaba, sentía que estaba tocando algo vacío por dentro, como una cáscara, una representación en un mapa detallado de una persona, sin la persona dentro. Al principio, esos relatos fueron ignorados, considerados paranoia, estrés, duelo anticipado, problemas psicológicos, pero los reportes comenzaron a multiplicarse, 10 casos, 50, 200, y entonces comenzaron las muertes. Parte 3, las muertes no fueron asesinatos, no fueron ataques, algo mucho más perturbador. Las víctimas se quitaban la vida sin una causa clara, sin una razón lógica, sin historial de trastornos mentales. Personas estables, con familia, con planes para el futuro. Simplemente se detenían, pero antes de eso, dejaban registros en fragmentos de audio, mensajes de texto, videos grabados a las 3 de la madrugada, distorsionados, rotos, a veces ininteligibles, pero todos sugiriendo una sola cosa: no estaban solos. Había algo ahí, algo que hablaba con ellas, algo que se parecía a los humanos. Por no low era uno de los últimos registros de audio de una de las víctimas. Duraba 42 segundos. La mayor parte era estática, ruido blanco, respiración acelerada, pero en algún momento, casi al final, una voz diferente, no exactamente humana, pero lo suficientemente cercana como para ser perturbadora, diciendo: solo, ya lo sabes. Parte 4. Los alternos. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a investigar de verdad, y lo que encontraron no tenía sentido dentro de ningún protocolo existente. Las víctimas habían estado en contacto con algo que se comunicaba con ellas, algo que se asemejaba a los humanos, pero no lo era. Fue así como surgió el término. Alternos, entidades capaces de imitar a los seres humanos con una precisión casi perfecta. Copian rostros, voces, gestos, recuerdos, patrones de habla, hábitos inconscientes, la forma en que ríes, la forma en que caminas, la forma en que dudas antes de responder una pregunta difícil. En todo, pero nunca logran ser idénticos. Siempre hay un error en un pequeño detalle que no encaja en algo que tu mente detecta, aunque no sepas por qué. Un parpadeo fuera de ritmo, una pausa donde no debería haberla, una sonrisa que dura 3 segundos más de lo necesario. Tu cerebro lo percibe antes de que tu conciencia lo procese y produce una sensación que no puedes nombrar. Algo entre el extrañamiento y el terror. Los investigadores llamaron a este fenómeno valle inquietante extremo, pero las víctimas lo describían de una sola manera: como mirar a alguien que amaste durante años y darte cuenta de que esa persona ya no existe, y ese momento, ese instante exacto en el que te das cuenta, es el peor de todos,
porque significa que ellos también saben que te diste cuenta y cuando eso ocurre, ya no hay salida. Parte 5. El método. Los alternos no cazan como animales, no atacan con fuerza bruta, no entran por la ventana a las 3 de la madrugada, no lo necesitan, hacen algo mucho más efectivo, se comunican, se infiltran, entran en la mente de sus víctimas y comienzan a destruirlas. Desde dentro, a los investigadores llamaron a este proceso TNAM, en trastorno de conciencia. Metafísica, una condición que no debería ser posible. Las víctimas son expuestas a información que la mente humana no puede procesar, no porque sea información violenta, no porque sea visualmente perturbadora, sino porque contradice los fundamentos de la realidad en conceptos imposibles. Paradojas sin resolución. Verdades que invalidan otras verdades. Cuando aprendes de adulto que la Tierra es redonda, tu cerebro reorganiza. Cuando aprendes que un ser querido ha muerto, tu cerebro procesa lentamente, pero cuando eres expuesto a lo que los alternos comunican, el cerebro no reorganiza, colapsa. El resultado es siempre el mismo. Primero, confusión, luego, miedo, después, desesperación, y finalmente, colapso total. A las víctimas pierden el sentido de sí mismas, pierden la capacidad de distinguir lo real de lo irreal, pierden la noción de quiénes son, dentro de un mundo que ya no tiene sentido, y en ese estado toman decisiones irreversibles. Pero ese no es el final del proceso, porque cuando alguien cae, algo más ocupa su lugar. Parte 6. La estructura mayor. Con el tiempo, quedó claro que los alternos no eran el origen de todo, eran herramientas, piezas dentro de un sistema mucho más grande, algo que había operado desde mucho antes, desde el principio, y ese algo tenía una jerarquía. A los alternos de tipo 1 eran los más básicos, capaces de imitar comportamiento, pero limitados en profundidad emocional, fáciles de detectar para quien sabía lo que buscaba. A los de tipo 2 eran más avanzados, podían acceder a recuerdos específicos, reproducir experiencias compartidas con precisión quirúrgica, difícilmente detectables, sin pruebas específicas. Y los de tipo 3. Los investigadores dudaban en describirlos, porque los alternos de tipo 3 no necesitaban estar presentes físicamente, podían operar a distancia, a través de la comunicación, a través de los sueños, a través de pensamientos que creías tuyos, observando, esperando, hablando, rompiendo tu percepción desde dentro hacia afuera hasta que dejas de ser tú. Y cuando eso ocurre, ya no hay nada que salvar. Parte 7. El catálogo. Los investigadores comenzaron a documentar los casos en un archivo que llamaron Catálogo Mandela. Cada caso era numerado, clasificado, analizado, pero cuanto más documentaban, más se daban cuenta de que estaban lidiando con algo más allá de una anomalía local. El patrón se repetía en lugares diferentes, en décadas diferentes, en culturas diferentes, y en todos los casos, una figura seguía apareciendo. Una figura que debería representar pureza en divinidad, en verdad, en los recuerdos de las víctimas, en los registros de audio distorsionado, en los fragmentos escritos antes del colapso final, el arcángel Gabriel. Pero esa versión no era lo que parecía en sus mensajes, no traían esperanza, traían duda, confusión, manipulación dentro del catálogo Mandela. Una teoría comenzó a ganar fuerza. Gabriel no es. Gabriel es un arquitecto, un manipulador activo de la realidad, una entidad que no solo tentó a la humanidad, sino que intervino directamente en su creación. Se cree que esta entidad ya estaba presente desde el cuarto día, antes de que el ser humano existiera tal como lo conocemos, alterando eventos, preparando el terreno. Y si eso es cierto, entonces la caída de la humanidad no fue un error, fue diseñada desde el principio. Parte 8. El intruso. Pero incluso dentro de ese sistema, existen anomalías en entidades que no siguen las reglas establecidas, que no pertenecen completamente a ninguna categoría. Una de ellas fue conocida únicamente como 6, el intruso a diferencia de los otros alternos. 6 no imita a personas específicas. No lo necesita. Aparece en pantallas en televisores, encendidos en mitad de la madrugada, reflejos en ventanas oscurecidas, monitores cuya computadora está apagada. Observa, sonríe, habla, estoy dentro de tu hogar. Después de eso, los niños desaparecen en miles de casos documentados en el catálogo. Sin explicaciones, sin cuerpos. A las autoridades lo intentaron todo,
prohibieron televisores en ciertas regiones afectadas, cubrieron espejos, desconectaron redes eléctricas, pero nada funcionó porque el intruso no necesita puertas, no necesita cables, no necesita señal, solo necesita ser visto, y cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Lo que hace a 6 particularmente perturbador no es solo la desaparición de los niños, es lo que ocurre antes, días antes de la desaparición. Los niños cambian de comportamiento, se vuelven callados, dejan de jugar, miran hacia puntos fijos en la nada y a veces susurran en frases cortas, sin sentido aparente, como si estuvieran respondiendo a alguien que solo ellos podían escuchar. En 6, no solo se lleva a los niños, los prepara, los usa como herramientas para atraer más alternos, para expandir lo que el catálogo describe como la infiltración. Parte 9. La residencia Murray, caso 117 del catálogo, Mandela. La residencia Murray, una casa común en una calle común, pero durante 3 semanas, en marzo de un año que los archivos se niegan a confirmar, algo habitó esa casa, una figura imposible, alta, delgada, antinaturalmente proporcionada, no caminaba, se deslizaba, no necesitaba iluminación para ver, no emitía sonido al moverse, pero podía imitar voces con precisión absoluta. La madre de la familia, el padre, los hijos, los fechin, personas muertas hace décadas, usaba el pasado como arma. Durante el incidente documentado, jugó con su víctima durante horas, cantó canciones de infancia con la voz de la abuela muerta, susurró confesiones que solo el marido fallecido podría conocer, imitó el llanto de un bebé que había sido perdido por aborto espontáneo años atrás, y cuando la víctima intentó atacarla con lo que tenía disponible, no pasó nada. No hubo impacto, no hubo reacción, solo aquella sonrisa sostenida por demasiado tiempo, porque no pueden ser detenidos no por medios físicos. El catálogo no documenta ni una sola instancia de destrucción física confirmada de un alterno, solo de contención temporal, y de huida siempre, de huida. Parte 10 menos, caso 203, clasificación al alterno, tipo 3, designación. En el más peligroso documentado hasta el momento en que los archivos fueron compilados. No necesita presencia física, no necesita estar en la misma habitación, en la misma ciudad, en el mismo país. Opera exclusivamente a través de la mente. Las víctimas comienzan a escuchar una voz suave, principio razonable, casi reconfortante, una voz que dice cosas que tienen sentido, que responde preguntas que no habías formulado en voz alta, que parece conocer tus miedos, con una intimidad que nadie debería tener con el tiempo. La voz comienza a hacer preguntas sobre ti, sobre quién eres, sobre qué te hace real, y las preguntas se vuelven cada vez más difíciles de responder, porque no ataca con afirmaciones, ataca con dudas. A cada pregunta, levanta otra pregunta. Cada respuesta crea más incertidumbre hasta que comienzas a cuestionar los fundamentos. Si tus recuerdos son reales, si tus emociones son tuyas, si eres quien crees que eres. Y cuando llegas a ese punto, da el paso final, ofrece una respuesta una explicación para todo, una estructura que tiene sentido en un mundo que ya no lo tiene, y las víctimas la aceptan porque cualquier coherencia parece mejor que el caos que creó. Pero la explicación es una trampa, y cuando la víctima la acepta, deja de ser la víctima. Parte 11. César Torres, caso 89, César Torres, 34 años, técnico de mantenimiento industrial, Tosji, casado desde hacía 6 años, han sustituido, eliminado, han descartado a su mejor amigo, a quien el catálogo llama únicamente nunca lo noto. No, al principio se veían todas las semanas, almorzaban juntos, veían partidos, hablaban de sus familias. El alterno que ocupó el lugar de César lo sabía todo, cada historia, cada chiste, cada recuerdo compartido de 20 años de amistad. No notó nada durante casi 2 meses, hasta una tarde en que mencionó un evento que nunca había ocurrido, un viaje que nunca hicieron, una conversación que nunca tuvieron, una prueba inconsciente, y el alterno estuvo de acuerdo. Describió el viaje con detalles, añadió recuerdos fabricados, construyó una experiencia que nunca existió, y fue en ese momento cuando él lo supo, no de forma gradual, de golpe,
como cuando miras un cuadro durante demasiado tiempo y de repente ves que la imagen es otra Ain. Y en ese momento, el alterno también supo que R lo sabía, a lo que sucedió después. Está documentado en el catálogo AN, pero los detalles fueron clasificados. Lo que sabemos es que R fue encontrado AN no muerto, no con heridas físicas, pero irrecuperable, mirando hacia la nada, sin responder a estímulos, sin reconocer a sus familiares como una cáscara vacía. Parte 12. La predicadora. Algunos alternos aún conservan fragmentos humanos. No se sabe si eso los hace más peligrosos o menos. La predicadora es uno de esos casos, una figura documentada en al menos 12 contextos diferentes, en países diferentes, en épocas diferentes, en siempre la misma esencia, una mujer, o algo que fue una mujer en algún momento distorsionada, rota, reconstruida, de forma incorrecta, como una fotografía impresa con los colores invertidos. Ella no actúa como los otros. Alternos no imita a personas específicas. No opera mediante el miedo directo. Ella predica en voz baja, suave, casi musical, sobre la naturaleza de la realidad, sobre lo que hay debajo de lo que vemos, sobre las estructuras que sostienen el mundo que creemos habitar en, y sus palabras tienen sentido. Ese es el problema. No es delirio, no es incoherencia, es una lógica alternativa, construida con tal precisión que, si la escuchas el tiempo suficiente, comienzas a aceptarla, y cuando aceptas la primera premisa, la segunda llega de forma natural, la tercera hasta que ya no puedes recordar por qué alguna vez creíste lo que creías antes. Ella infiltra, ella reemplaza fundamentos, ella destruye desde dentro, y cuando termina, sigue adelante hacia la siguiente víctima. Parte 13. El inicio, pero todo vuelve al origen. El catálogo Mandela, en su última sección documentada antes de que los archivos fueran fragmentados y reclasificados, propone una teoría que los investigadores llamaron protocolo. Dan en la idea de que todo esto no comenzó con los alternos, comenzó mucho antes, con el primero Nadán, inicio de la conciencia humana, tal como la conocemos, si los registros fragmentados del catálogo están en lo correcto. Adán no fue corrompido después, fue corrompido antes de existir como humano reconocible. El terreno fue preparado, las instrucciones fueron alteradas, el destino fue redirigido. Y si el primero fue corrompido antes de comenzar, entonces todo lo que vino después también lo está. Lo que significa que esto nunca fue una invasión fue una infiltración desde el principio. Desde antes del principio. En parte 14, AH o RI continúa ahora mismo en silencio, observando, aprendiendo, esperando. Las ciudades crecen, las redes se expanden, las comunicaciones se multiplican, y con cada nuevo punto de contacto, una nueva oportunidad. A los investigadores que compilaron el catálogo Mandela no llegaron a un consenso sobre el objetivo final. Algunos creen que los alternos simplemente se reproducen, sin un propósito mayor, como un virus sin intención. Otros creen que hay un plan, una estructura, un destino trazado mucho antes de lo que la historia humana permite registrar. Pero todos coinciden en una cosa: a la detección es posible. Siempre hay un error, un pequeño detalle fuera de lugar, y tu mente lo percibe antes de que puedas formularlo en palabras. Esa sensación de extrañeza que descartaste, ese momento en que algo no pareció correcto, ese instante en que miraste a alguien que conoces desde hace años, y por una fracción de segundo, no reconociste a nadie, no lo ignores, no porque cada momento de extrañeza sea evidencia de algo sobrenatural, sino porque el catálogo Mandela termina con una única instrucción sin explicación, sin contexto adicional. Solo presta atención. Cierre así que la próxima vez que alguien te mire fijamente cuando no debería, cuando sonría sin razón, cuando responda a una pregunta con un segundo de retraso de más, cuando parezca demasiado perfecto, demasiado correcto, exactamente como esperabas que fuera, no lo ignores, porque puede que no sea nadie, puede que sea el principio ni. Cuando ocurra, nadie notará la diferencia, porque ellos ya serán tú.